Hola, hola, ¿cómo están chicos? Bueno, vamos a ver la teoría de potenciometría. Em, bueno, en este caso, lo que ya son métodos electroquímicos que se le llaman, tanto lo que es la potenciometría como la conductimetría, la voltamperometría, bueno, en este caso la potenciometría, ¿sí? Se mide, si nosotros vemos acá, ¿no es cierto? Tenemos una reacción de óxido-reducción, ¿sí? Una sustancia que se reduce, ¿no es cierto?, cuando gana electrones. Y ahí tenemos la ecuación de Nernst, ¿sí? Vemos que hay una relación directa hay una relación entre el potencial de una pila y la concentración tanto de la especie oxidada como de la especie reducida, ¿ah? O sea que el potencial es directamente proporcional a la concentración de la especie oxidada, inversamente proporcional a la concentración de la especie reducida, ¿ah? El potencial igual al potencial estándar más 0,0592 sobre los electrones en juego por logaritmo de concentración de la fase oxidada sobre la fase reducida. Entonces vemos que hay una concentración, por eso se lo puede utilizar como en forma cuantitativa. Sin embargo, cómo se lo utilizó para el laboratorio fue justamente con fines cualitativos para observar el punto de equivalencia. O sea, básicamente para observar el punto de equivalencia, ¿sí? Bueno, la medición del potencial, justamente cómo está constituida una celda voltaica, ¿no? Está formada por dos electrodos, ¿no? Se tiene que tener un electrodo indicador, que justamente va a ser el que va a ser sensible justamente al analito en estudio, y un electrodo de referencia cuyo potencial va a ser constante. El voltaje de las celdas se puede medir en forma experimental y justamente lo que corresponde al potencial del electrodo indicador, ¿sí? Relativo al de referencia, por supuesto. Bueno, y eso a su vez lo podemos relacionar con la concentración mediante la ecuación de Nernst. Bueno, y ahí tenemos un esquemita, ¿sí? Un potenciómetro donde tenemos el electrodo de referencia y bueno, y a la par tenemos el electrodo indicador, y bueno, esto está sumergido en un vaso de precipitado que por supuesto debe tener la muestra en estudio, ¿ah? El voltaje, ¿no? El voltaje de la celda está dada justamente por la expresión general. El voltaje de la celda va a ser igual al potencial del indicador, ¿no es cierto?, menos el potencial del electrodo de referencia. Como el potencial del electrodo de referencia es una constante, cualquier cambio que nosotros tengamos con respecto al potencial de la celda va a estar dado justamente por el potencial del electrodo indicador, ¿sí? O sea, justamente eso va a ocurrir. La medición del potencial se realiza mediante un voltímetro que posee una alta resistencia por la que circula la corriente implicada en la misma. Ahora, si por la celda esa no circula corriente, la caída de potencial en ella va a ser intensidad y por E es intensidad por resistencia, no es muy baja y el sistema no se perturba. En ese caso el voltaje de la pila, el que se ha leído, está disminuido en ese valor que será despreciable, o sea, la intensidad por la resistencia, y no se genera error en la medición. Bueno, quien ideó justamente un circuito básico fue Poggendorf, ¿eh? El circuito básico de Poggendorf, que bueno, que nos muestran acá en el esquemista. Nosotros acá tenemos justamente el circuito básico potenciométrico, ¿sí?
¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, en la parte superior tenemos lo que es la fuente de trabajo, ¿sí? ET dice. Después tenemos justamente a la par la RC, que es la resistencia de calibración. Después tenemos en la parte media la resistencia de medición, que es AB. AB, ¿no es cierto? Entonces es un cable, ¿no es cierto? AB. Y después tenemos G, que es el galvanómetro, que me mide paso de corriente eléctrica. Después tenemos lo que sería EX, que es la pila incógnita. Es lo que yo quiero determinar el potencial. Y EP sería la pila patrón o pila Whiston, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo primero que se hace es, se coloca el cursor, ¿no es cierto? Donde está el galvanómetro, esa flechita, ese es el cursor. Se lo coloca sobre la resistencia de calibración a 1018 milímetros, ¿no? Porque eso está en milímetros, a 1018 milímetros, que corresponde a los 1018 milivoltios, que es lo que genera la pila Whiston. Y de ahí se conecta, ¿no es cierto? Se conecta la pila Whiston, y se conecta todo el sistema. Y bueno, y en ese caso el galvanómetro comienza a medir paso de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahora se mueve el cursor, ¿no es cierto? Que es la flechita que está sobre la recta de calibración, ¿sí? Se lo mueve ¿hasta cuándo? Hasta que el galvanómetro me marca cero de voltaje, o sea que no hay circulación de corriente eléctrica. Cuando es así, ya el sistema está equilibrado, ¿eh? Y una vez que ocurre eso, quiere decir que cada milímetro va a corresponder a 1 milivoltio. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ahora se desconecta la pila patrón, se conecta la pila incógnita y por supuesto el galvanómetro vuelve a marcar paso de corriente eléctrica. Entonces, ahora movemos el cursor de la resistencia del medio, de AB, que es la resistencia de medición. Lo movemos al cursor hasta que el galvanómetro me marca 0. Y una vez que pasa eso, nos fijamos cuántos milímetros se tiene el cursor, y esos milímetros son los milivoltios que va a tener la pila incógnita. Supongamos que eran 900 milímetros, entonces mi pila incógnita tiene 900 milivoltios, ¿eh? Y así es como se saca el potencial, ¿sí? Utilizando este circuito básico de Poggendorf, ¿sí? Y bueno, y una vez que uno tiene ese potencial, lo puede relacionar con la concentración, ya sea de la fase oxidada, de la fase reducida, del analito en estudio, ¿eh? Bueno, y acá me explica todo lo que yo ya les expliqué a ustedes, ¿no? Diseño de potenciómetros comerciales, ¿no? Hoy en día, básicamente los pHímetros son potenciómetros, ¿no? O sea, miden justamente el pH. También se los llama ionóforo porque pueden medir distintos iones, ¿no? Y hoy en día, con el avance de la tecnología, se ha logrado en una sola estructura tener los dos electrodos, tanto el indicador, el electrodo de referencia, como el electrodo indicador, ¿no? Ahí me muestran distintos aparatos, ¿no? Distintos diseños de pHímetros. Bueno, vamos a hablar del electrodo de referencia. Un electrodo va a ser considerado de referencia. Debe tener un potencial conocido, ¿no? con exactitud, y mantenerlo constante a lo largo de todo el proceso de medición. Los electrodos de referencia más usados en el análisis potenciométrico son el electrodo de mercurio, cloruro mercurioso, comúnmente llamado de Calomé, y después se tiene el de plata, cloruro de plata, ¿sí? Veamos el electrodo de Calomé cómo es. Bueno, consiste en mercurio metálico que se encuentra en contacto con una solución saturada de cloruro mercurioso, y además contiene cloruro de potasio, que es un electrolito fuerte con un ion común, que es el ion cloruro, ¿sí? Entonces ahí está la expresión, ¿no es cierto? La notación de este electrodo de Calomé es platino barra mercurio, ¿sí?
con cloruro mercurioso saturado y una cierta concentración molar de cloruro de potasio. ¿Eh? Bueno, el platino solo sirve de contacto sólido, ¿no? O sea, solo genera el intercambio de electrones. El mercurio está en contacto con el ion mercurioso, y los cuales provienen de la escasa solubilidad del cloruro mercurioso, o sea que sí tiene KPS, ¿eh? Y con los iones cloruro provenientes de la disociación del cloruro de potasio. En este sistema coexisten dos equilibrios, ¿no? El equilibrio redox, ¿no es cierto? Ahí está la sal mercuriosa más dos electrones que pasa a mercurio con su potencial estándar, y lo que sería la disociación del precipitado con el KPS, ¿no? Concentración de la sal mercuriosa por la concentración de ion cloruro al cuadrado. Bueno, y en este caso me da 1,3 por 10 a la menos 18. Bueno, por convención se sabe que la concentración del mercurio como metal es 1, ¿eh? O sea que no afecta el equilibrio. Se aplica la ecuación de Nernst. Bueno, toda esta deducción seguramente no me la van a pedir. Sí saber justamente el resultado, ¿no? Que el potencial justamente en este caso va a ser igual al potencial estándar de Calomé, se le llama, menos 0,0592 por el logaritmo de ion cloruro. ¿Eh? O sea, está en función de ion cloruro. Quiere decir que cuanto mayor sea la concentración de ion cloruro, menor va a ser el potencial y viceversa, porque es inversamente proporcional. Vamos a ver el mecanismo de funcionamiento, ¿sí? Frente a una sustancia oxidante, por ejemplo, claro, la sustancia oxidante lo que hace es oxida el mercurio, lo oxida a sal mercuriosa. Como consecuencia aumenta la concentración de la sal mercuriosa, la cual se combina con el ion cloruro dando el precipitado de cloruro mercurioso. Eso hace que disminuya la concentración de ion cloruro, ¿eh? Y si disminuye la concentración de ion cloruro, aumenta el potencial. Y ahí está el efecto. O sea que cuanto más disminuye la concentración cloruro, más aumenta el potencial. Y bueno, y eso tiene que ver con la cantidad del agente oxidante que se tiene. ¿Eh? Ahora, frente a un agente reductor, lo que pasa es lo siguiente: la sal mercuriosa se reduce a mercurio, ¿no es cierto?, metálico. Eso hace que, como disminuye la concentración de la sal mercuriosa, se disocie, ¿no es cierto? Se disocia, o sea que aumenta la concentración de ion cloruro. Eso va a generar una disminución del potencial, ¿sí? Entonces así es y bueno, y eso va a estar en relación con la concentración del agente reductor. Bueno, en la práctica el electrodo de Calomé más usado es el que está formado con cloruro de potasio, que está saturado, que se abrevia, ¿no?, como SS, que sería el electrodo de Calomé saturado, ¿eh? o SSE, que son las siglas en inglés. El potencial a 25 grados centígrados es igual a 0,242 voltios. Para otras concentraciones de cloruro de potasio y otras temperaturas, el potencial del electrodo varía. Una representación del electrodo de Calomé se muestra en la figura 4. Este electrodo fue reemplazado, ¿no?, paulatinamente por el de plata, cloruro de plata, ya que se vio que las sales mercúricas son tóxicas. Bueno, y ahí tenemos un esquemita, ¿no?, del electrodo de Calomé. O sea, tenemos justamente la parte superior, la conexión eléctrica, el alambre de platino en la parte interna, una pasta, ¿no?, de mercurio, cloruro mercurioso, cloruro de potasio, solución saturada de cloruro de potasio, lo tenemos por fuera, el orificio pequeño y el vidrio poroso. Bueno, vamos a ver el electrodo de plata, cloruro de plata, ¿sí? También es un electrodo de referencia.
Este electrodo, dice, consiste en un alambre de plata que está en contacto con los iones provenientes de la disociación de cloruro de plata saturado y con los iones cloruro de potasio. Es el más usado en la actualidad y se puede representar mediante la siguiente notación, o sea, plata barra cloruro de plata saturada y cloruro de potasio en una cierta concentración. Bueno, los equilibrios involucrados son, bueno, ahí tenemos la reducción de plata más un electrón, plata metálica, con su potencial estándar 0,799 voltios, y después tenemos el KPS, cloruro de plata sólido en equilibrio con ion plata más ion cloruro. Entonces ahí tenemos que el KPS va a ser cloruro de plata por concentración de ion cloruro 1,8 por 10⁻⁻10. Bueno, y lo mismo, ¿no es cierto? Se hace una serie de deducciones, y como en el caso del calomet, también se llega a que la expresión matemática para calcular el potencial va a ser igual al potencial estándar del electrodo plata cloruro de plata menos 0,0592 por el logaritmo de ion cloruro. Pasa lo mismo, ¿eh? Es inversamente proporcional justamente la concentración de cloruro a el potencial. Y bueno, y ahí está, ¿no? Si se hace frente a un oxidante, el oxidante lo oxida la plata, esa plata hace justamente que precipite el cloruro, o sea que disminuye la concentración de cloruro y aumenta el potencial. Y al revés, ¿no? Frente a un reductor, la plata positiva se reduce a plata metálica, eso hace que disminuya la concentración de iones plata, eso genera una disolución del precipitado y un aumento de la concentración de ion cloruro, como consecuencia disminuye el potencial. O sea que actúa de la misma forma. Bueno, también, ¿no? Se prepara con diferentes concentraciones de cloruro de plata. El potencial a 25 grados centígrados de todo, preparado, dice, con solución saturada, es igual a 0,199 voltios. El electrodo de plata cloruro de plata es fácil de construir, es barato, es muy estable y no contiene sustancias tóxicas. Se recomienda usar como electrolito de relleno una solución de cloruro de potasio saturada con cloruro de plata, ya que este es ligeramente soluble en solución concentrada de cloruros. Si bien el electrodo de Calomé es más estable, con el tiempo este electrodo es indicado cuando se trabaja a temperaturas superiores a 600 grados centígrados. Bueno, y ahí tenemos un dibujito en la figura número 5, la representación de este electrodo de referencia plata cloruro de plata. Electrodo indicadores, ¿sí? Electrodo indicadores. Justamente el potencial de un electrodo indicador está relacionado directamente o indirectamente a la concentración del analito que se quiere estudiar, ¿sí? Y cambios en sus variaciones. Tenemos el electrodo, bueno, como electrodo indicador podemos tener electrodo metálico de primera especie. Es un metal, ¿no?, que participa en la reacción esa de oxidorreducción, ¿no? Un electrodo de este tipo se usa para medir el catión del metal. Está formado por un metal en contacto con una solución que contiene ese catión. Un ejemplo de este tipo de electrodo sería un alambre de cobre que está sumergido en una solución de sulfato cúprico, o bien un hilo de plata metálica que está sumergido en una solución de nitrato de plata. Bien. Bueno, ahí tenemos las semi-reacciones y tenemos la ecuación de Enel, ¿sí? Potencial igual a potencial estándar, ¿no es cierto?, de lo que sería el metal, fase oxidada, fase reducida, más 0,0592 sobre 2 por logaritmo de la concentración del ion metálico.
El electrodo se representa esquemáticamente como M barra M con elevado a su valencia. Y bueno, en lo que la línea representa la interfase electrodo-solución. A continuación se aplica un caso concreto como el electrodo bien. Bueno, a continuación se aplica un caso como el electrodo de cobre, por ejemplo, que es cobre barra cobre más 2, en el que participa el ion cúprico en contacto con un alambre de cobre metálico, ¿sí? Que está sumergido en la solución, o sea, por eso está la semireacción. Cobre más 2 electrones pasa a cobre metálico. El potencial bien. Entonces ahí tenemos la semireacción del cobre más 2 electrones. Cobre más 2 electrones me da cobre metálico, aplicando la ecuación de Nernst, potencial del indicador, potencial estándar del cobre más 2 a cobre más 0,0522 sobre los electrones en juego, que son 2, por el logaritmo de la concentración, ¿sí? Del cobre más 2. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, se expresa la concentración como potencial. Así, el potencial es así como el pH, que sería el menos logaritmo de la concentración, en este caso, menos logaritmo de la concentración que estamos analizando. Por eso es que el potencial del indicador, bien. Bueno, entonces me queda la ecuación potencial del indicador, potencial estándar del cobre más 2, menos 0,0522 sobre los electrones en juego por el potencial del cobre, ¿eh? El potencial se vuelve más positivo al aumentar la concentración de cobre, o lo que es lo mismo, disminuye el potencial de cobre, ¿eh? La representación gráfica de la ecuación de potencial, el indicador en función de lo que sería PM, peso molecular, para cualquier metal, se muestra en la figura 6. El potencial se toma de referencia normal de los hidrógenos, que por convención se considera voltaje cero. Claro, se lo toma el hidrógeno porque a partir de cuál se supo el voltaje de los otros, ¿eh? Otro ejemplo de electrodos metálicos son el de plata, de mercurio, ¿sí? Plomo, cadmio. Donde en ese caso los potenciales se originan, son función directa de la concentración de sus iones en solución. Bien. Bueno, siguiendo con los electrodos indicadores, tenemos electrodos metálicos de segunda especie. Son electrodos formados por un metal y su sal que se usan, dice, para medir el anión de la sal, ¿no? Por ejemplo, es el electrodo de plata, cloruro de plata, que se usa como indicador para cloruro. Bien. Bueno, acá tenemos entonces era un metal y su sal, ¿no? que se usan para medir el anión de la sal. El ejemplo sería un electrodo de plata, cloruro de plata, que ya lo vimos anteriormente, que se usa, dice, como indicador en este caso para iones cloruro. ¿Ah? Después tenemos el electrodo de plata, es usado como indicador
para iones cloruro. El electrodo de plata se puede usar, dice, para monitoreo de otros aniones, ¿no? Como yoduro, bromuro, sulfuro también, que forman sales ligeramente solubles con la plata. Y bueno, la forma general de representar este tipo de electrodo es así, ¿no? M, barrita, mx, barrita x elevado a la menos la carguita, donde mx es una sal ligeramente soluble, ¿no? Aplicado, dice el ejemplo, queda plata, cloruro de plata sólido, ion cloruro, ¿no? La S dice indica un sólido y la línea vertical indica una zona limítrofe entre dos sólidos diferentes. Bueno, en este caso la semireacción para este sistema sería cloruro de plata sólido más un electrón me da plata metálica más ion cloruro con su potencial estándar, ¿sí? El potencial vendría dado por la ecuación de Nernst. Como potencial indicador igual a potencial de plata, el estándar, plata, cloro de plata, menos 0,0592 por la concentración de ion cloruro elevado a la 2. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos el gráfico, el potencial indicador en función del potencial de ion cloruro. O sea que cuanto menor sea la concentración de ion cloruro, mayor va a ser el potencial y como consecuencia mayor el potencial indicador, ¿sí? Entonces así es como esto es válido, dice, para cualquier electrodo que mide un anión. Bueno, después tenemos los electrodos redox y metales inertes, ¿sí? Bueno, sería un metal inerte, ¿no? El electrodo redox, un metal inerte, o sea, platino, por ejemplo, cuando solamente se usa platino, es cuando las dos especies que participan en la reacción redox no son sólidos, entonces se necesita este tipo de electrodo inerte, que actúa justamente como un conductor de electrones. Ejemplo de este tipo de electrodo tenemos el oro, grafito, mercurio, platino. Bueno, ahí está el ejemplo. Por ejemplo, las dos especies están en solución, el permanganato, la sal manganosa, entonces se necesita el platino que hace como el nexo, ¿no? El nexo entre las dos para la transferencia de electrones. Otro ejemplo de este tipo de electrodo es el electrodo de hidrógeno. En el platino, que sería platino barra hidrógeno gaseoso, ion protón. Claro, ninguno de los dos es sólido, el hidrógeno gaseoso, el protón es acuoso, o sea, necesita algo sólido que transfiera los electrones y es el platino. Aunque el electrodo de hidrógeno es muy importante para aplicaciones específicas, su uso para mediciones rutinarias en química analítica es limitado, o sea, generalmente no se lo usa. Y bueno, después sí tenemos el electrodo de vidrio para medir pH, ¿no? El electrodo de vidrio está formado por una membrana delgada de vidrio que es sensible al pH. Esta es la que está ubicada en el extremo de un tubo de vidrio, como se ve en la figura 8. Dentro del tubo se encuentra una solución de ácido clorhídrico diluida, saturado en cloruro de plata. Y bueno, y además hay un alambre de plata sumergido en dicha solución.
Bueno, además hay un alambre de plata sumergido en dicha solución que forma un electrodo de referencia interno de plata cloro de plata. Para la medición de pH de una solución se sumerge, ¿no?, el bulbo del electrodo de vidrio en la misma, ¿no es cierto?, solución que yo quiero medir, y se conecta a una de las terminales de un potenciómetro. La otra terminal se conecta a un electrodo de referencia externo. Por ejemplo, puede ser de Calomé. Los dos electrodos de referencia interno y externo sirven de contacto eléctrico entre los dos lados de la membrana. Una representación esquemática del sistema se observa en la figura 9A. Bueno, la existencia práctica, ¿no es cierto?, llevaron a unir, dice, en un solo cuerpo los dos electrodos, lo que vimos justamente en el laboratorio con el pHímetro, ¿no?, lo que recibe el nombre de electrodo de vidrio combinado. Y de esa manera se simplifica el montaje del sistema potenciométrico. Para entender el funcionamiento del electrodo de vidrio se debe analizar el mecanismo por el que se produce el potencial de membrana. La membrana de vidrio está en contacto con dos soluciones ácidas, ¿no?, de diferentes concentraciones. Una Bien, entonces acá tenemos, ¿sí?, la membrana de vidrio está en contacto con dos soluciones ácidas de diferentes concentraciones, una interna de concentración ácida C1 y la otra externa de concentración protón incógnita, ¿no?, CX. Se distinguen tres zonas en la membrana, eso lo vemos en el dibujito, dos de ellas hidratadas, ¿no?, que son las de afuera, una en contacto con la solución en estudio, y una interna seca, como se ve en la figura. O sea, la parte media es seca y después una capa hidratada interna y la capa hidratada externa. Y bueno, esta es la estructura de vidrio, básicamente es el dióxido del silicio, ¿no es cierto?, o el silicato, intercalado con el ion de sodio. Entonces, lo que ocurre, ¿no?, en la parte que se encuentra húmeda, ¿no es cierto?, en contacto con los medios acuosos interno y externo, se produce el intercambio de protones con ion sodio, porque es como que se hincha y se intercambia el sodio con el ion protón, y la diferencia de concentración de ion protones de un lado y del otro lado de la cara es la que el aparato analiza, ¿no? Este proceso ocurre en las dos caras de hidratación y el grado de intercambio depende de la concentración protón de la solución externa. Se genera, dice así, un potencial entre las caras un potencial entre las caras de las membranas que es función, ¿sí?, a través de una constante de la concentración ácida interna y externa incógnita. Y bueno, ahí está el potencial de vidrio, va a ser igual a una constante, menos 0,0592 por logaritmo de la concentración interna sobre la concentración incógnita. Bueno, la celda completa se la representa con el esquemita: electrodo de referencia externo, doble barrita, está el protón desconocido, la membrana de vidrio y el protón interno, y bueno, el electrodo de referencia interno. Entonces tenemos que el potencial de la celda va a ser igual a K menos 0,0522 por el pH. K es una constante, ¿no?, que incluye los potenciales de los dos electrodos de referencia y el potencial de unión líquida, el potencial de la membrana de vidrio y un término. Bien.
Entonces tenemos nosotros que bueno, el valor cambia de acá, ¿no es cierto? Cambia lentamente con el tiempo, en especial si la membrana se reseca. ¿Ah? Por esto el electrodo se calibra con soluciones de pH conocido. ¿Ah? Existen en el mercado muchos patrones de pH y en la tablita se muestran algunos patrones recomendados por la UPAC que se usan para el calibrado del electrodo de pH. Y ahí está, ¿ve? Para el hidrógeno tartrato, pH 3,557. Para el hidrógeno ftalato de potasio, 0,05 molar, 4,008. Bueno, y así, ¿viste? O sea, tenemos eso. Otro electrodo de membrana. Si se cambia la composición de la membrana, se puede lograr una respuesta que sea sensible a otros iones diferentes al protón. Sin embargo, la imposibilidad de preparar una gran variedad de vidrios reactivos para otros iones hizo necesario reemplazar la membrana de vidrio En este caso, la imposibilidad, ¿no?, de preparar una gran variedad de vidrios reactivos. En un caso bien, en un caso se usa un filamento membrana cristalina de una sustancia insoluble a través de la cual se realiza el intercambio iónico en un proceso similar al que ya vimos. Se habla de membrana cristalina, siendo el electrodo más conocido el selectivo para iones fluoruro, donde la membrana de intercambio es un monocristal de fluoruro de lantano. En otros casos donde es imposible obtener el monocristal, se recurre a una mezcla de la sustancia insoluble con matriz orgánica polimérica. Bueno, y así se obtiene una membrana plástica que, al igual que el caso anterior, actúa de intercambiadores generando una respuesta lineal frente a un determinado ion. Un ejemplo, el electrodo sensible de iones plata o sulfuro, donde la membrana plástica se prepara mezclando sulfuro de plata 1 o sulfuro de plata finamente dividido con una resina epóxica. Existe una gran variedad de electrodos que se basan en diferentes principios, ¿no?, de funcionamiento. Por ejemplo, el electrodo selectivo para calcio, donde la membrana es líquida. También tenemos el electrodo sensible a gases, ¿no?, como por ejemplo para la detección de dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, etc. Bien. Por ejemplo, el electrodo selectivo para calcio, donde la membrana es líquida, ya dijimos, ¿no? Bueno, está el caso del electrodo para el dióxido de carbono y el amonio. Lo que tiene mucha aplicación actualmente son los electrodos de membrana catalítica o biosensores, ¿no?, que se utilizan para determinada concentración de compuestos de interés biológico o bioquímico. Por ejemplo, la urea, ¿no? Estas estrategias, dice, ingeniosas, dan lugar a los llamados electrodos selectivos de iones, ESI, electrodos selectivos de iones, ya que responden a especies químicas particulares. El potencial de un electrodo selectivo de iones en presencia de un solo ion obedece esa ecuación. Bueno, hasta acá llegamos con esta clasecita.